A ver. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, encantados de tenerte. Ya hemos hecho tu presentación. Cuando quieras, Bueno, podemos voy a empezar. tratar a ver si podemos compartir pantalla. Me tenéis que habilitar la función de compartir pantalla, porque el anfitrión lo tiene inhabilitado. Un segundito y lo resolvemos. Bueno, muchas gracias por Sí. la invitación. Una pena que el COVID no me permita disfrutar de Pamplona ¿Puede? ¿Ya está? Sí. y bueno, Yo creo que ya podemos. a ver, ahora ya sí, parece que... ¿Lo podéis ver? Ahora. Igual si le damos a la presentación única. A ver. Se Ahora, ve la perfecto. presentación ya, Sí, ¿no? perfecto. Muchas gracias. ¿Eh? Se ve, perfecto. Lo vemos muy bien. Vemos y Vale. escuchamos. Bueno, pues como empezaba, bueno, siento no poder estar en directo, que sería lo que me gustaría realmente por poder disfrutar también de la ciudad y aunque ahora hay poco que disfrutar con esta pandemia y agradecer pues por parte de la Sociedad Española de Psicogeriatría, que es a la que represento como presidente, pues el que la clínica José Finarregui haya querido contar con nosotros pues para participar en esta jornada. Bueno, antes estaba el ponente anterior planteando la cuestión sobre la sujeción, el aislamiento, etcétera, y bueno, yo quizá pues ese un poco encadenado como parte de la jornada, pues establece una de las causas más frecuentes que llevan a esa sujeción, a ese aislamiento y a ese tipo de problemas como son los síntomas psicológicos y conductuales en pacientes con demencia, que bueno, se ha cogido esta terminología, no sé si es la más correcta, al final es la más utilizada y como tal, bueno, pues la vamos a utilizar. Yo por ser psiquiatra, pues hablamos más de trastornos psicopatológicos, psiquiátricos, pero bueno, nos valen todos estos, porque además sí que es verdad que hay ahí un elemento diferenciador que yo comentaré luego entre lo que es puramente algo psicopatológico y psiquiátrico de lo que es puramente un problema conductual consecuencia de la situación en que se está. Planteando la historia natural de la enfermedad de Alzheimer, pues digamos que se pasa a través de estas fases. Nosotros, yo desde la perspectiva de la psiquiatría, pues creemos y reivindicamos muchas veces el poder y el tener un papel desde el comienzo, porque ciertamente yo creo que el objetivo con lo que tenemos que llegar ahora mismo en la enfermedad de Alzheimer es reducir esa progresividad y sobre todo, bueno, pues en las últimas fases, que es los trastornos de comportamiento, pues tratar de que estos sean lo mínimo posible. En ese sentido, ya tal como lo vemos ahí, es como casi el paso siguiente a la reducción de autonomía, la reducción de la funcionalidad. Esta progresividad hay que ver que la raya es muy larga, es decir, que podemos encontrar pequeños síntomas cognitivos y ya existir trastornos del comportamiento. Estamos hablando de medias y también es la antesala a la institucionalización. Básicamente, al plantear la demencia, pues la planteamos como pues, una serie de agrupamiento de problemas psicológicos, donde el más conocido es el deterioro cognitivo. Poco a poco, los síntomas psicológicos y de conducta en la demencia van teniendo un mayor peso y luego el otro eje en el que se basa el diagnóstico es en las actividades de la vida diaria. Digamos que casi la demencia se define como un deterioro cognitivo que afecta a la funcionalidad de la persona y ahí en medio, ya digo, se cuelan estos síntomas psicológicos que realmente son los que más limitan la funcionalidad y la autonomía de la persona.
A partir de ahí, digamos que haciendo un análisis general encontramos cuál es la importancia que tienen estos problemas y por qué los tenemos que abordar, y yo creo que el sentido que tiene esta ponencia dentro de estas jornadas. Fundamentalmente, pues el incremento que hay. Esto va ligado al incremento de los casos de demencia. Al haber más incremento, cada vez, digamos que el abordaje de estos problemas es mayor. Yo solo voy a hablar de la detección, pero sin duda, en términos de tratamiento, cada vez es más la polémica en este sentido del uso de unos u otros tratamientos. Yo hablo ahora desde Castilla y León, y aquí en Castilla y León, pues recientemente, hace un par de meses, pues ha salido una nueva norma de limitación del uso de antipsicóticos en personas con demencia, de una norma administrativa. Y ciertamente es un debate que está ahí sobre el empleo de los antipsicóticos, e incluso el mayor o menor empleo de antipsicóticos constituye un indicador de calidad de las propias residencias, que ya está marcada prácticamente en todas las escalas y, digamos, evaluaciones que se hacen de benchmarking entre centros residenciales o centros incluso de día o programas, digamos, dentro de áreas de salud. Por otra parte, tenemos que es un área compleja, porque aquí se agrupa sobre ese concepto tan poco definido, pues desde la apatía. Este es un cuadro casi muy desconocido que yo, bueno, pues como entiendo que la mayoría de los asistentes pues proceden de atención primaria, pues sí quisiera dar un apunte en el sentido de lo difícil que muchas veces es diferenciar entre síndromes apáticos más ligados a deterioro frontal y cuadros depresivos. A veces esas depresiones resistentes en personas mayores en realidad son síndromes apáticos, que lo que hay que, digamos, se compensan más con la estimulación directa, y que, bueno, se pueden diferenciar un poco en el que no hay esa cognición, digamos, tan intensa o tan profunda como tiene la depresión, cognición negativa, me refiero, que tiene la depresión. Y es ahí, es decir, la persona muchas veces pues tiene un sentimiento de inutilidad porque no arranca a hacer las cosas, porque no puede hacerlas, porque siente que no puede, pero luego sí se ve que si se la anima sí que las va haciendo. Bueno, ese es el marco diferencial que nos permite un cuadro que, ya digo, se confunde mucho con los cuadros depresivos, en donde la información que recibimos de familiares o cuidadores es, bueno, es que está como más desganado, no quiere hacer las cosas, se confunde una depresión, empezamos un tratamiento antidepresivo que no sirve para nada y es nada eficaz. Luego está la agresión, la actividad psicomotora, el deambular caóticamente, la depresión propiamente dicha y los cuadros psicóticos, es decir, se mueve en todos esos cuadros con una frecuencia importante, es decir, dentro de la enfermedad de Alzheimer, como vemos, cuadros de agitación que llevan muchas veces a urgencias, ingresos reiterados, pues llegan hasta, según los estudios, hasta el 90%, de psicosis casi, de cuadros psicóticos pues ligados a alucinaciones, delirios sobre todo, hasta el 50%, y cuadros depresivos, si lo juntáramos con la apatía, serían más, casi también al 50%, pero ahí insisto que hay que hacer ese diagnóstico diferencial entre la apatía, que a veces también es lo que se solapa con la llamada depresión vascular, que también entra en ese contexto, que son, vuelvo a decir, cuadros de tipo inhibitorio, de falta de funcionamiento frontal, que se asocian con frecuencia con microinfartos en la zona frontal o subcortical, que es la que realmente está causando el cuadro clínico. Hay que decir también, en tema de la psicosis, que no tiene la misma frecuencia en unas demencias que otras. La que se lleva la palma, por supuesto, en los cuadros psicóticos es la demencia con cuerpos de Levy, que, bueno, recojo este trabajo de no hace muchos años del JAMA, no he recortado una parte del artículo, donde pone el 75% en demencia con cuerpo de Levy, y me parece poco, esa es la realidad. Es decir, sería más lógico un poco más. La demencia cuerpo de Levy se caracteriza sobre todo por el cuadro alucinatorio
que lleva acompañado con cuadros normalmente de cierta inquietud e incluso pues cierto pensamiento delirante, sobre todo de perjuicio. Y luego también en la demencia de enfermedad de Parkinson, que también es bastante frecuente. Como digo, las alucinaciones visuales son habituales en la demencia de cuerpos de Lewy. La desinhibición y la apatía, una u otra, pues es más habitual en la demencia frontotemporal, es decir, la memoria, la pérdida de distancias, el hacer cosas, como decía, que antes no hacía, el no tener incluso tanto verbal como conductualmente ningún tipo de inhibición, pues es propio de esa afectación, al igual también que en otra área cuando afecta es el tema de la apatía, que es la falta, digamos, de inicio, de arranque. Es como si faltara, digamos, el motor de arranque para las actividades de la vida diaria. En ese sentido, y siguiendo con la importancia del área, señalamos dos al principio, hay un tercer elemento importante en este campo de este tipo de síntomas de conducta y psicopatológicos, que es el gran impacto por la agitación y sintomatología psicótica que hemos hablado, que afecta la calidad de vida directa tanto de pacientes como de cuidadores. Es un tema importante. Ya comentaba al principio que incrementa la probabilidad de institucionalización precoz y también las hospitalizaciones y el aumento de frecuencia de ellas. Esto justifica, a mi entender, y es como nosotros tratamos de hacerlo en nuestro área de salud, en nuestras áreas de salud, el papel, y reivindico en ese marco el papel del psicogeriatra, sobre todo dando soporte en los centros institucionales, en las residencias, en los centros de día, por cuanto el ingreso en el hospital para personas con demencia es realmente algo bastante traumático, que en muchos casos incluso incrementa todos estos problemas, de tal manera que lo ideal, además, porque va a ser luego donde tiene que estar bien, es poderlo intervenir en el propio medio. Evidentemente, todos estos síntomas van a suponer un mayor estrés en el cuidador y en muchos casos la quiebra de cuidados y, por supuesto, el incremento de la disfunción y discapacidad. Todo ello nos hace, ya digo, nos pone sobre la pista de la importancia de su detección. Por otra parte, aunque yo no lo abordaré, pues hay un abordaje complicado. En este sentido, es una realidad que en todos los estudios de benchmarking a nivel, incluso en áreas pequeñas, pero bueno, ya si miramos a Europa o si comparamos los trabajos publicados entre distintas áreas geográficas, pues lo cierto es que hay mucha diferencia pues, en la prevalencia en el uso de psicofármacos, en la prevalencia de las prácticas que se utilizan para reducir estos problemas, los trastornos de conducta, y ciertamente pone de manifiesto la dificultad para un consenso y para una implementación de todos estos problemas. Y como decía al principio, pues asistimos pues, a un debate sobre el papel de los antipsicóticos, que es, en principio, en la práctica, aunque en las guías clínicas pues desaconsejan su uso, en la práctica clínica es prácticamente casi en muchos casos o en muchos centros o en muchos dispositivos sanitarios prácticamente el tratamiento de elección para estos problemas de conducta. Y como digo, cada vez hay menos evidencia, no hay una evidencia clara de que realmente tengan una eficacia real, y cada vez hay más evidencia o más cuestionamientos sobre los riesgos que su uso, sobre todo si es continuado, es decir, es diferente en una intervención puntual o una utilización puntual. Y bueno, pues toda la institucionalización, las frecuentes hospitalizaciones, el asistir a urgencia, el tiempo de trabajo perdido por cuidadores, etcétera, pues lleva a un alto coste, porque realmente este es el problema que lleva a, digamos, una quiebra asistencial más habitual. A partir de ahí, ¿qué retos principales en estos problemas, en los síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia?
Pues como decía, las complicaciones que va a ir asociado a la propia demencia, la definición. Ahora mismo, pues prácticamente hace unos pocos meses, pues la International Psychogeriatric Association pues ha publicado una guía de diagnóstico de la psicosis, unos criterios diagnósticos, porque también era habitual. Y luego también pues, los trastornos formales de pensamiento, que son los tres ejes psicopatológicos, digamos, que se asocian en estos cuadros. Fundamentalmente, pues ese discurso incoherente, conducta motora, digamos, sin fin dirigido, a veces es apatía, etcétera. Y como digo, las alucinaciones, delirios, etcétera. Y en algunos casos, pues situaciones tan graves, esto es un ejemplo de un cuadro, digamos, casi extremo, pero bueno, que prácticamente casi todos los profesionales en algún caso lo han visto, que es el síndrome de Diógenes, que es un cuadro de acumulación, de acumularlo todo en una ideación que se tiene de tipo ciertamente psicótica, de que lo vas a necesitar después, que es también otra idea muy de la demencia, sobre todo incluso en los estadios iniciales, de esa indefensión y de tener todo porque no se sabe qué es lo que nos puede pasar. A partir de ahí, metiendo ya en el foco del tema que iba a tratar, pues está la evaluación de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, y me voy a basar, digamos, que en la guía más establecida, que es el de la Asociación Americana de Psiquiatría, y digamos que en los principales, digamos, pronunciamientos o bases que plantean en la evaluación, y que bueno, puedan servir de pista pues, para todos de cómo poder enfocar y evaluar estos casos, y voy a tratar de que sea, digamos, lo más claro posible. En principio, cuando nos planteamos esto, que es una normalmente queja que procede de los cuidadores, es muy importante definir el tipo, la frecuencia, es decir, cuál es exactamente la conducta alterada, o sea, qué es lo que se produce, incluso si es un problema alucinatorio o delirante, con qué frecuencia se da, qué gravedad tiene y si tiene algún patrón de aparición y en qué momento suele aparecer. Y cuando hablamos de gravedad, lo hacemos en cuanto al estrés que supone al cuidador y también a la afectación funcional que eso genera. La justificación de esta evaluación con esos ejes en la anamnesis está sobre todo de poder identificar a través de ello qué elementos pueden estar detrás de esos síntomas. Luego veremos cuáles son los más frecuentes, y también el poder definir claramente el problema de cara a que luego en las sucesivas evaluaciones, después de aplicar el tratamiento, podamos hacer una comparativa de si vamos hacia adelante en cuanto a aspectos positivos o hacia atrás. Para hacer toda esta evaluación, pues es el cara a cara con el paciente, sobre todo con los cuidadores, y también revisar la historia clínica. Ya digo, todos los informantes nos van a servir. En este sentido, como digo, hay una escala que luego comentaré un poco más detenidamente, que es la NPI, que es Neuropsychiatric Inventory, que marca todos estos patrones que he dicho, tipo frecuencia, gravedad, patrón y momento. Es importante también en la anamnesis recoger la lista de medicaciones. Hay muchas medicaciones que van a ser la causa de estos trastornos de conducta. Entonces sí que es incluido, hay como planteo suplementos vitamínicos y test de laboratorio que sobre todo estarían en función tiroidea, renal y hepática, vitaminas, lípidos, glucosa, y luego por supuesto radiología, electrocardiograma, y bueno, todo ello con la idea de generar un plan terapéutico de intervención. Un segundo elemento o base que nos plantea la guía es valorar especialmente el dolor y otros motivos que pueden provocar específicamente el
estos cuadros conductuales y psicológicos. En este sentido son los que vamos a definir. El dolor es uno de ellos, uno de los principales, y antes he comentado algunos que pueden provocarlo, como es la situación de los medicamentos que decía, y ese es parte de esa evaluación que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que se trata? Pues el primer objetivo de intervención no es tanto reducir sintomatológicamente esos síntomas, sino evitar las causas que lo están provocando. Y esa es la clave. Que ya digo, pueden ser medicinas, pueden ser también elementos del entorno. Y también es importante por establecer el diagnóstico. Y aquí el diagnóstico, digamos que hay en tres esferas. Es decir, si se trata de un problema conductual más ligado a una alteración comunicativa, que en sí misma requiere una intervención fundamentalmente conductual y no psicofarmacológica o de restricción. Si se trata de un problema pues asociado al propio deterioro o de limitación que tiene la persona, o si se trata ya de una situación psicótica, etcétera, que requiere ese diagnóstico y por tanto también un tratamiento específico. En ese sentido, se establece, ya digo, un diagnóstico diferencial. Tenemos que pensar que puede haber, que en algunos casos hay, pues trastornos afectivo bipolar. Aquí la historia clínica y evolutiva nos puede ser muy importante. Hay que sospechar también en personas que empiezan con un trastorno de conducta que antes no ha tenido, el que puede, que no identifiquemos ninguna causa que lo pueda provocar, el que pueda haber un tumor, un infarto cerebral, algo repentino sobre todo, y lesiones estructurales. Y luego ver, bueno, pues dentro de lo psicopatológico, la posibilidad de un trastorno delirante paranoide, y muy frecuente, sobre todo en urgencias, lo vemos muy frecuente, pues que en realidad son cuadros de delirium. Hay que pensar que el cerebro de una persona con demencia, desde el punto de vista fisiológico, es frágil, y pequeños desbalances electrolíticos, a veces inicio de infecciones, alteraciones de la glucosa, incluso de tiroides, etcétera, van a generar cuadros confusionales. No es infrecuente, pues a veces infecciones de orina, inicio de infecciones de respiratorias, etcétera, que se inician con cuadros de este tipo de delirium confusionales, y que no es más que eso. Eso sí que en urgencias es muy importante discriminar si toda esta sintomatología se da dentro de un cuadro confusional que haría sospechar de existir detrás un cuadro orgánico, o se hace, bueno, pues con digamos un estado de vigilia correcto por parte del paciente. En ese sentido, los cuadros así generales que más van a provocar la alteración de conducta, pues fundamentalmente por un lado está el deterioro cognitivo, que es la parte de la demencia, la existencia de un trastorno psiquiátrico que puede venir ya de tiempo, como es un cuadro depresivo, como cuadros psicóticos. Como decía, la demencia genera dificultades de adaptación y funcionalidad, de saber expresarse, y a veces el trastorno de conducta es un intento comunicativo, es decir, el no poder comunicarse de forma habitual, de poderme expresar, pues el trastorno de conducta es una forma a veces de llamar la atención, a veces de reclamar un disgusto, de no saber decir, por ejemplo. Esto está muy asociado al dolor, es decir, hay un dolor, hay un malestar, la persona se encuentra mal, y en vez de, porque no lo puede ya expresar, lo que tiene es una sensación de malestar, pues la forma de comunicarlo es a través de estas conductas desadaptativas. No tiene nada que ver ni con psicosis, ni con trastornos psiquiátricos, ni nada, simplemente lo que hay que tratar en este caso es el dolor. O también, por ejemplo, si hay una situación en casa muy estresante, etcétera, pues también ese disgusto, ese malestar se manifiesta de esta manera. Tener en cuenta, y esto es muy frecuente, la verdad es que la polifarmacia, que es tan frecuente, pues produce unas interacciones muy grandes entre fármacos, que hace que a partir de 2 o 3 medicamentos es muy difícil saber exactamente la dosis real que tiene en sangre la persona, es decir, ahí hay que ir muchas veces a tientas.
el déficit sensorial que hay de sordera, de hipoacusia, de déficit visual, le lleva a que el control del entorno y la percepción del entorno pueda estar alterada y por tanto la respuesta al entorno pueda estar equivocada. Esto, por ejemplo, se da con frecuencia el coger y confundir unos ruidos pues, que pueden ser de cañerías, unos ruidos de fondo pues, con que hay personas detrás de la puerta. Esto asociado sobre todo pues, con cantidad de noticias de cosas que pasan raras, pues le lleva a tener, que es muy frecuente, sobre todo al inicio del deterioro cognitivo, el miedo a que entren en casa, el encerrarse con 20 cerrojos, etcétera, que parte de ahí, de ese déficit sensorial, de esa falta de control de la realidad, del entorno, y que le lleva a estos trastornos de conducta. Y a veces también, pues esa falta pues el olvido, etcétera, el no acordarse de las cosas, pues le lleva a pensar que en vez de estar el problema en uno mismo, pues está en el entorno y esa suspicacia, ya digo, de temor, etcétera. Luego hay una serie de psicopatología muy frecuente en personas mayores, no tanto en la demencia, sino en todas las personas mayores, como es la situación de insomnio, que a veces es un insomnio falso, porque hay que entender que el tiempo estándar de sueño de una persona mayor, pues es, a partir de una edad, es de en torno a 6 horas, 5 o 6 horas, y a veces pretendemos que estén 12. Entonces no es un insomnio, en realidad es que es lo que corresponde. La situación a veces de psicosis tardías que se pueden dar, y luego es muy frecuente, es digamos junto a la demencia, los cuadros psiquiátricos más frecuentes es el cuadro depresivo y la ansiedad, que hay que definir la ansiedad y el estrés como situaciones de amenaza que pueden superar nuestra capacidad de respuesta. Cuando una persona empieza a tener demencia y, digamos, conciencia de que su capacidad de respuesta y de resolución de problemas se reduce, pequeños cambios del entorno le generan inquietud y ansiedad porque se ve sobrepasada. Esto lo vemos también en personas mayores que quieren que esté siempre, personas, ya digo, también en principio incluso del cuadro de deterioro, que digamos fuerzan a que esté el cuidador permanentemente a su lado. Tiene mucho que ver con ese miedo a que pequeñas cosas que pasen del entorno supongan una amenaza grande para ellos. Así pues, la alteración de conducta es una mezcla entre el deterioro cognitivo y esa dificultad de funcionalidad y adaptación, y sobre todo basada por ese deterioro cognitivo que está entre el medio entre la funcionalidad y el deterioro cognitivo en un incremento de vulnerabilidad a esos estresores. Es decir, situaciones estándar de pequeños eventos de estrés, etcétera, pues la persona los vive como que supera sus capacidades de respuesta por el deterioro cognitivo y por su falta de funcionalidad, y le lleva, digamos, a una situación de elevación del estrés y la ansiedad que le lleva pues, a una alteración de conducta, de respuestas inadecuadas, etcétera, que va desde, como decía antes, muchas veces el trastorno de conducta es simplemente la expresión de necesidades, un intento comunicativo, a expresar un malestar, como es dolor, como la existencia de una enfermedad, a que esa falta digamos, de recepción sensorial correcta, pues le lleva a una mala interpretación del entorno, incluso por problemas tanto de fármacos como de pequeñas infecciones, etcétera, a tener cuadros confusionales transitorios que pueden estar sobre la pista de todo esto. La falta esa de adaptación que decíamos hace que cuando les cambiamos de entornos, pues se produzcan todos estos problemas. En este sentido, pues digamos que el mejor hospital para una persona con demencia es no cambiarle donde está, es decir, llevarle el hospital a donde viva, porque también todos estos cambios de rutinas le van a ser un gran generador de estrés. Así las cosas en términos prácticos, aunque antes lo señalé, pues ¿qué podemos hacer y cómo debemos actuar? Bueno, pues es anamnesis, recogida de información por parte del cuidador. Ahora con los sistemas electrónicos yo creo que hemos avanzado bastante en que tener bastante claro, compartiendo la medicación, porque antes
había muchas veces que cada médico, cada especialista ponía su medicación y casi apenas le tenía posibilidad el médico de atención primaria de controlarla toda. Bueno, yo creo que con el avance de la historia clínica electrónica y la receta electrónica es más fácil saber exactamente lo que toma y ver si se toma correctamente. Hay que decir que la entrada de los genéricos ha supuesto en muchos casos un problema para tomar la medicación correctamente, pues porque la pastilla roja ahora es verde y luego es azul, entonces bueno, ese ha supuesto y supone en algunos casos un problema y que también hay que revisar. Decía también en test de laboratorio, fundamentalmente tiroidea, hepático, niveles de B12, renal, el análisis de orina buscando la infección. Y bueno, no es muy frecuente, pero si se sospecha, pues podemos mirar tanto sustancias de abuso como la posibilidad de VIH o sífilis. Luego, en el campo de la neuroradiología, pues va a ser importante para descartar lo que decía antes de infartos cerebrales, tumores o incluso la hidrocefalia normotensiva, y en electrocardiograma, pues a problemas de alteración cardíaca. Y además es interesante el despistaje de sintomatología psiquiátrica, para lo cual es bastante útil el NPI, que luego lo describiré rápidamente. Bueno, esto como quedará ahí la presentación, no me voy a dilatar mucho, pero bueno, en base a todos estos estudios, como vemos, por ejemplo, pues vemos, esto también a veces pasa como una reacción paradójica, seguro que muchos lo han notado, lo han vivido, de que cuanto más sedante damos, peor es el trastorno de conducta. Bueno, pues esto pasa, porque la persona, a medida que le damos sedantes, benzodiazepinas, creamos a veces cuadro confusional, que la persona hace que maneje peor la situación, problemas del sueño, etc. Destaco lo que es más frecuente, pero bueno, digamos que esto nos daría para mucho más, pero doy ahí esas pinceladas. Y luego, como tercer elemento fundamental en lo que a evaluación de los síntomas psicológicos y conductuales se refiere, y ya voy acabando, la APA recomienda la utilización de una medida cuantitativa cuando valoramos estos problemas. Fundamental, pues establecer las diferencias entre cuando empieza el problema, cuando lo tratamos, y ver qué respuesta hay y ver si la intervención que estamos haciendo realmente está siendo efectiva o no. Esta evaluación sistemática y la utilización de estas escalas pues va a reducir los sesgos de evaluación, y ese es el elemento fundamental. Hay muchas escalas, quizá ahora mismo, bueno, pues digamos las dos más utilizadas pues sería BPRS y la NPI. Ahora mismo la que está imponiéndose más es la NPI. ¿Por qué? Pues porque es muy sencilla de aplicar, es decir, esa es la clave, es decir, lleva muy poco tiempo. Tiene en sí, pues son 12 síntomas, donde se va poniendo si lo tiene, si no lo tiene. Si no lo tiene ya pasamos, y si lo tiene ya es cuando entramos en valorar la gravedad del síntoma para el paciente y la dificultad del cuidador. Es decir, es relativamente rápida, fundamentalmente se fundamenta en eso: delirios, alucinaciones, depresión, ansiedad, euforia, apatía, desinhibición, irritabilidad, pesadillas, apetito. Pesadillas, aquí entraría también pues alteraciones durante el sueño y alteraciones y actividades, digamos, repetitivas, estereotípicas. Básicamente, como digo, son 12 categorías de sintomatología diagnóstica, que en el momento que decimos que no, se descarte. Cuando sí, es cuando elaboramos o valoramos la gravedad de síntomas según frecuencia, gravedad y patrón. Incluso, pues la versión Q permite el aplicarlo al evaluador de tal manera que prácticamente al evaluador, perdón, al informante, al cuidador, quería decir, pues prácticamente se lo podemos dar al cuidador, él nos lo completa casi cuando está en la sala de espera, o bueno, digamos sin ocupar nuestro tiempo, y luego simplemente lo que es no, y lo que es sí, o lo que nos sospeche a lo mejor que no está bien, lo confirmamos con él, y como viene ahí, pues se plantea pues
un gasto de tiempo muy pequeño que nunca debe llegar a 10 minutos. Y tal como está, digamos que incluso menos. Aquí pensando en la limitación de tiempo que hay en atención primaria, pues se puede, completándolo el cuidador, etcétera, pues prácticamente limitarlo a 3-4 minutos. La MOAS, que también se utilizaba antes, bueno, esta es más compleja porque va estableciendo jerarquías según el tipo de síntomas y bueno, pues esta requiere, digamos, un entrenamiento mayor y es otra que también aquí en España se utiliza menos, pero bueno, se ha utilizado. Realmente ahora estaríamos en el EPI como lo habitual. Y luego, pues una vez, y ya con esto voy acabando, pues que hemos hecho la evaluación nos va a servir para plantear como inicio de la intervención, en la cual no voy a entrar, es hacer una hipótesis funcional de la conducta. Este es importante, que es viendo los antecedentes de cuando se produce la conducta y las consecuencias que pasa tras la conducta, valorar un poco el qué capacidad o qué función comunicativa puede tener esa conducta, es decir, a veces se detecta que aparece con unos cuidadores o en unos entornos, etcétera. A veces en determinados entornos, si nos permite una intervención en el entorno. La mejora de la cognición también nos va a permitir, y vamos cuando veamos que realmente el problema está en la falta de control de ese entorno, y se ha visto incluso que uno de los fármacos que ayuda también más a la mejora de los trastornos de conducta es las terapias de estimulación, así como los fármacos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y bueno, y ahí valoramos, como digo, los fármacos que lo más así deseable es que sean fármacos dirigidos a mejorar la cognición. Bueno, traigo aquí un programa que muy basado en la evaluación, que simplemente que es el programa DICE y que bueno, ahora está como muy de moda en su aplicación, sobre todo en Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá. Y bueno, y vean ahí por los 4 elementos, que es decir, bueno, describir, que es lo que estamos hablando aquí. Una vez que hemos descrito, se trata de investigar dentro de lo descrito cuáles pueden ser las causas de todo lo que hemos recogido, a partir de crear un programa que reduzca esas causas, esa hipótesis, y finalmente evaluar a ver si ha funcionado o no. Esto es lo que se plantea como el eje del tratamiento actual. Difícil de aplicar en muchos sitios, como decía antes, pues digamos nos salimos de guía clínica y al final se acaba utilizando fundamentalmente sedantes y sobre todo antipsicóticos. Y bueno, pues quizá como conclusión tenemos que plantear que este tipo de síntomas son muy frecuentes, es con lo que yo creo que se quedan e importantes, son determinantes tanto en términos de coste como de calidad de vida, como de estrés tanto de la persona como del cuidador. El origen de ellos son múltiples y también las posibilidades de tratamiento también son múltiples, lo que exige que realmente no es tanto de focalizar todo en la conducta de que se agita, sino ver todas las causas, todo lo que puede causar ese problema, porque realmente tienen un origen múltiple y no es todo lo mismo. Y no se puede, que ahí yo creo que a veces caemos todos en decir, bueno, pues la demencia lo justifica todo. No solo, la demencia es parte, pero hay otros problemas que es lo que realmente lo están ocasionando, es decir, hay demencias en donde esto no ocurre. Evidentemente la carga en el cuidador es muy grande y eso hace su quiebra, digamos, de cuidado y que lleve a la asistencia, y eso es lo que lo hace estratégico, y sobre todo si queremos, digamos, evolucionar a una comunitarización del cuidado, pues va a ser importante. Por eso es importante hacer una valoración integral como la que he tratado de plantear y aplicar escalas. He puesto la NPI porque ahora en este momento en términos no es la más completa, pero sí es la más rápida. Y entonces, bueno, pues yo creo que a veces eso es lo más importante en nuestro marco. Y luego a la hora de intervenir, aunque no ha sido el objetivo, pues pensar sobre todo en intervenciones conductuales. Estas solo se pueden hacer si ha habido una evaluación completa del caso, y finalmente pues hacer hincapié en la importancia de la comprensión global de este tipo de conductas para hacer una intervención, a ser posible en una primera fase una intervención psicosocial,
y luego, bueno, pues si hay al final que acabar con farmacología, pero tratando de evitar como último nivel la utilización de psicofármacos. Pues muchas gracias. Espero que se me haya oído bien y todo. Muchas gracias, se te ha oído muy bien. Pues excelente exposición.